la Eucaristía en Santa Clara. Pero claro, cuando se habla de Santa Clara, naturalmente se habla de San Francisco también. Es imposible hablar de ella sin hablar de Francisco. De Francisco se podría hablar, aunque también es difícil, sin aludir a Clara, es muy difícil. Pero de Clara es imposible, porque es la plantita de San Francisco y él está presente en toda su espiritualidad, claro. Claro, a veces se dice, esta iglesia tiene la adoración perpetua, y porque es que son clarisas. ¿Y eso por qué tiene que ver? Bueno, porque Santa Clara era mucho de la Eucaristía y aquello de los sarracenos, pero no se profundiza mucho más, ¿eh? ¿Por qué tienen ustedes algunos monasterios? Ojalá fueran todos, pero a veces no es posible. Pero este sí que lleva ya, yo creo que casi 3/4 de siglo con la adoración perpetua. ¿Por qué? Vamos a profundizar un poco en eso. El otro día me encontré yo a dos de ustedes y les dije, en todos los colectivos humanos tiene que haber muchas imperfecciones y muchas cosas costosas. Mantener el equilibrio psicológico, espiritual, comunitario, laboral de una comunidad religiosa no es fácil. Por eso la superiora tiene que ser una persona equilibrada, que unas veces apriete con firmeza, otras veces deje pasar un poquito y así un ten con ten. Pero yo creo que a esta comunidad en concreto, aparte de todas las miserias humanas que pueda tener y que tiene, como las tengo yo y todos, las centra, eso le decía yo a dos de ustedes, a ustedes las centra la adoración eucarística, les centra el tiempo, les centra la mente, les centra la afectividad, les centra la espiritualidad y les centra la comunidad, porque todo está estructurado en función de su divina majestad, no en función de los dulces, de los bordados, de los recreos, sino en función del Señor. Tengo mi vela, tengo mi guardia. ¿Cuántas veces he venido al locutorio? Sor fulanita no está con el Señor y nunca está solo. Eso centra. Y eso viene de Clara. La vida de Clara es un milagro, como la de cualquier santo. Es una vida en la que la gracia ha irrumpido con una dulcísima violencia y ha arrebatado esa vida. Entonces Clara es una enamorada existencial de Cristo. Todo en su vida está empapado de Cristo y ella está centrada en Cristo y toda su existencia no la concibe más que como una constante imitación de Cristo a base de contemplarle, como dice a sus monjas, mírale, contémplale, despreciado, humillado. Y ella tiende a una configuración total con Cristo. Pero esto lo enmarca ella en una vida eminentemente eucarística. Miren, el siglo XIII en la Iglesia es un siglo que marca un quicio, un antes y un después. Y esa puerta que gira sobre ese quicio, el que más la empuja, no diré que el único, pero el que más contribuye a abrir esa puerta es San Francisco de Asís, porque él es el que abre a la luz de la devoción moderna que se llama, la devoción moderna, una nueva devoción basada sobre todo en la contemplación de la humanidad de Cristo, Cristo hombre. Por eso, ¿cuáles son las dos bases de la espiritualidad cristológica franciscana? La infancia de Jesús y su pasión. Son los dos descubrimientos de Francisco. Grecho y el Alberna. Ahí está todo Francisco en esos dos polos. Belén y el Calvario. Y Belén y el Calvario a su vez están fundidos en la Eucaristía. De ahí su devoción a los clérigos. Hoy leía yo esta mañana tantas cartas de San Francisco, las admoniciones, las cartas al pueblo, a los clérigos, la devoción a los clérigos. Esa visión pauperista, medio hippie, filocomunista que se ha hecho de San Francisco es sencillamente una blasfemia, aparte de una caricatura grotesca. Pero es algo herético,
Francisco era el hombre de la delicadeza y del deseo de la riqueza, como ustedes saben bien, en los cálices, los vasos sagrados, los ornamentos, los manteles, la devoción extraordinaria a la Eucaristía. Entonces en el siglo XIII se abre esto y se abre una novedad. Es que frente a herejías que estaban surgiendo muy penosas que negaban la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿qué se hace? Se reafirma el dogma de esa presencia real. Y entonces se realza, se subraya la reserva eucarística, que antes no tenía tanta importancia. Se vivía la misa y después no se iba al sagrario, porque a veces el sagrario incluso no existía. Se reservaban las especies sacramentales en la sacristía, de ahí viene el nombre. Sacristía viene de sacrarium, que es lo que era el original sagrario. Luego empiezan esos ciborios, esas palomas eucarísticas que penden del altar, o a veces en el mismo altar hay una arqueta, hasta que ya en el ábside de las iglesias, todo a partir del siglo XIII, se empieza a poner el tabernáculo con luces, con un protagonismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia también va evolucionando en su comprensión del dogma. Entonces, frente a los herejes, subraya eso. Y se alzan como dos abanderados luminosos de esa importancia soberana de la reserva eucarística, Francisco y Clara de Asís. No podemos concebir el pequeñito portal de Belén, que era el monasterio de San Damián, sin una centralidad eucarística. La voluntad de la abadesa y de sus hermanas, dicen los primeros testimonios, era vivir y morir en la fe católica y en los sacramentos de la Iglesia. ¿Cómo serían las celebraciones eucarísticas en San Damián? Pues no lo sabemos. Sabemos que allí vivía un hermano menor para garantizar la celebración de la misa y la administración de los sacramentos. Sabemos, cosa rara para aquel tiempo, que Clara comulgaba frecuentemente y con un fervor que se exteriorizaba incluso en las lágrimas. Sabemos, conocemos por las crónicas su felicidad cuando recibió por última vez el sacramento antes de morir. Y podemos imaginar las horas cotidianas del diario transcurrir de la vida de Clara centradas en el sacrificio eucarístico y centradas en la reserva eucarística. Pensemos en aquel episodio que le ha valido ser patrona de la televisión, que nos la pinta permaneciendo sola en su celda, enferma como estaba tantas veces, y haciendo, no lo olvidemos, en su enfermedad, bordando corporales y paños para la misa, y la pinta en su celda ese episodio sufriendo porque no podía ir a la misa de Navidad, mientras sus hermanas estaban en el coro rezando maitines. Y entonces dice la leyenda de Santa Clara, se puso a pensar en el niño Jesús, y le dolía mucho no poder tomar parte en aquellas alabanzas. Suspiraba, Señor Dios, heme aquí sola y abandonada de ti. De repente comenzó a oír el maravilloso concierto que cantaban en la iglesia de San Francisco. Percibía la salmodia, en fin, y mereció ver además el pesebre del Señor. Y al día siguiente a la hermana que fue a verla se lo dijo. He escuchado por su gracia las solemnes funciones que se celebraron anoche en la iglesia de San Francisco. Bueno, es una tensión litúrgica, es como una dirección rectilínea, como si fuera una saeta, hacia el altar. Esta es la vida de Clara, porque en el altar está su Cristo crucificado, su Cristo humanado, hecho niño, hecho paciente. Entonces ella vive una vida litúrgica, tal como la deseaba la Iglesia para sus hijos. Y su oración era eminentemente contemplativa, por supuesto, más que litúrgica. Era una oración, de contemplación,
Clara vivía habitualmente con la mirada puesta en Dios, con el espíritu, con el corazón ocupado en Dios, penetrando cada vez más en su intimidad, queriendo traducir toda su vida en el mismo amor de Jesús. ¿Y cuál era su lugar privilegiado de encuentro con Cristo, de identificación y de configuración con Él? El que le había enseñado Francisco, la Eucaristía. Entonces sabía que si el Señor nos ha dejado en cuanto a su presencia corporal, permanece con nosotros con su presencia eucarística. Y por eso la devoción de Clara a la reserva eucarística. Pensemos en un dato. En el siglo de Clara, un poquitín después que ella, pocos años después, en 1264, es cuando el Papa Urbano IV aprueba oficialmente la fiesta del Corpus Christi, a instancias de Santa Juliana de Montcornillon, aquella monja de Bélgica, la actual Bélgica. Entonces, todo empieza a abrirse camino en la Iglesia, en este sentido del protagonismo eucarístico. Y Clara lo vive así. Y Clara lo expresa y lo experimenta así. Entonces su vida toda es también una cooperación al florecer eucarístico en la Iglesia. Desde esos siglos anteriores, como digo, sobre todo el 9, en que la comunión, la participación de los fieles se había enfriado mucho y decaído mucho, hasta el 13, que es el siglo de Clara y de Francisco, en que resurge todo eso. Miren, recordemos un poco, nos viene bien volverlo a escuchar, la admonición de San Francisco, porque es todo un tratado de teología eucarística, con la suavidad con que él lo expone, todo lo que escribe, tan discreto, tan sobrio, tan breve y tan amablemente. Ver que diariamente se humilla el Señor, como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen, diariamente viene a nosotros Él mismo en humilde apariencia. Diariamente desciende del seno del Padre hasta el altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan consagrado. Y lo mismo que ellos con la vista corporal veían solamente su carne, pero con los ojos que contemplan espiritualmente creían que Él era Dios, así también nosotros al ver con los ojos corporales el pan y el vino, vemos y creemos firmemente que es su santísimo cuerpo y su sangre, vivos y verdaderos. Después en las cartas de San Francisco encontramos muchos testimonios eucarísticos. Y esto él lo proyecta, como decimos, en sus damianitas, en sus damas pobres, a través de Clara. Vuelvo a repetir porque me parece interesante el dato. Es algo rompedor en la Iglesia. Nosotros lo escuchamos, lo meditamos desde nuestra experiencia, nuestra mentalidad. Nosotros venimos de un montón de siglos de devoción eucarística externa, visible, de adoración eucarística, exposición solemne, de las 40 horas, de la adoración nocturna, de las horas santas, de las procesiones eucarísticas, de los congresos eucarísticos. Pero esto solo empezó a ser muy corriente a partir del siglo XIX. Empezó a ser más o menos normal a partir del siglo XVI, con el Concilio de Trento, pero era absolutamente nuevo y muy incipiente en el siglo XIII. Entonces lo que hace Clara es conquistar un mundo a través de la doctrina de Francisco. No se trataba de una devoción arraigada, la devoción eucarística, digo, externa, sí a la misa, naturalmente, sí había fe en el sacramento, pero después la reserva eucarística no. La gente, los religiosos rezaban en su celda,
rezaban en el coro donde no estaban presididos por el Santísimo Sacramento. Se hacía la liturgia, pero oración mental, adoración ante el Santísimo Sacramento, como tal, no era costumbre. Entonces, Clara y sus hijas son pioneras en esto. ¿De dónde viene la estampa de Clara con la custodia en las manos? Pues yo he hablado de esto algunas veces y ayer preparando esta meditación dije, pues estaba yo equivocado, porque yo he dicho, esto es un anacronismo. ¿Qué significa anacronismo? Que es algo que no corresponde cronológicamente, no va con su tiempo. Entonces, presentar a Clara con una custodia, para mí es algo que chirría, porque en el siglo XIII no existían todavía las custodias, sino que empiezan en el siglo XVI con el Concilio de Trento, la gran eclosión eucarística. Bueno, pues he estado leyendo algunos artículos y libros y resulta que me he enterado que en el monasterio de San Damián hay una custodia que quieren algunos historiadores, no está documentado, pero algunos afirman que es de tiempos de Clara esa custodia. Entonces, ¿por qué se la representa con una custodia en sus manos? Porque las primerísimas, pero muy infrecuentes custodias u ostensorios empiezan a surgir ya en el siglo XIII, pero quizá no porque Clara la tuvo nunca entre sus manos. Posiblemente aquella custodia de San Damián no pertenecía a Clara cuando ella estaba, y en todo caso no creo que se hubiera atrevido, como ahora casi todas las monjas son sacerdotisas y van y vienen con la Eucaristía y dan la comunión y la toman y la llevan y la traen, porque los curas no queremos. Pero entonces Clara no creo que se hubiera atrevido a tomarla y a enarbolarla frente a los sarracenos. No, fue de otra manera lo de los sarracenos, como sabemos. ¿Por qué entonces se la representa con una custodia? Porque eso es presentar a Clara con el símbolo de su vida espiritual. ¿Y qué es la actitud espiritual que personifica a Clara? Una adoración humilde. ¿Qué es una tautología o pleonasmo? ¿Qué significan estas dos palabras? Pues usar una palabra innecesaria. Cuando digo adoración, la adoración necesariamente es humilde. Porque ¿qué es la adoración? Decir, tú eres el que eres, yo soy el que no soy. Yo me empequeñezco ante ti. Por eso se adora de rodillas. Y si no podemos de rodillas con el cuerpo, con el alma arrodillada. Y por eso se comulga de rodillas y se está en misa de rodillas en la medida de lo posible. Decía Benedicto XVI, una comunidad que no se arrodilla es una comunidad enferma en su fe. Y bueno, que el que no puede, pues ya hace una inclinación. El cuerpo expresa con un empequeñecimiento la adoración. Pensemos que ¿qué es arrodillarse? Quedarme a la mitad de lo que soy. Ya soy chica, bueno, pues la mitad de chica todavía. ¿Qué es hacer una inclinación de cabeza o desde la cintura? Agacharme, empequeñecerme. O sea que los signos de adoración externos, para eso tenemos un cuerpo. Es que lo exterior no importa, lo exterior no importa. Eso es una bobada. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Y he aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad con mi cuerpo. Si lo exterior no importase, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Ya con una oblación interna de su voluntad hubiera sido bastante. Entonces, ¿qué es la vida de Clara? Una adoración humilde. ¿Y qué es lo que mejor representa la adoración? Adorar a Cristo sacramentado. Porque cuidado, la adoración no solo es adoración eucarística. Cuando yo estoy rezando el oficio divino estoy adorando. Cuando estoy en mi celda haciendo una oración, es adoración. Pero por antonomasia decimos la adoración a la adoración eucarística. ¿Por qué? Porque es Jesús sacramentado. ¿Qué significa sacramentum en latín? Lo mismo que significa mysterium en griego. Es la misma palabra. ¿Cómo se traduce al español?
misterio o sacramento, como secreto. Algo escondido que encierra en sí realidades infinitamente mayores de las que perciben mis sentidos. Entonces, ¿quién es Jesús sacramentado? El que mejor lo definía era el pequeño Francisco de Fátima cuando se iba a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a clase si la señora me ha dicho que me voy al cielo pronto? ¿Para qué voy a ir a la escuela? Yo me voy con Jesús escondido. Ese es Jesús sacramentado. Jesús escondido. Entonces, la mayor prueba de la humildad de una persona es adorar aquello que se me esconde más. Porque cuando yo adoro a Dios ante un amanecer precioso, ante una catarata, ante una cordillera, ante una puesta de sol, pues los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es algo grandioso, pero un pedacito de pan, por mucho que lo haya puesto en una custodia de oro y piedras preciosas, es un mysterium, es un sacramentum, es un secreto. Y yo me achico ante ese secreto. Pues esta es clara. Su vida espiritual es la adoración de Cristo velado en el pan consagrado. Y esto es lo que domina toda su contemplación. Y de aquí viene el que ustedes sean adoratrices, adoradoras. De aquí viene. No de que Clara un día cogiera una custodia y pusiera en fuga a los sarracenos. Eso es lo episódico. Sino de que Clara vivía imantada por el sol de la Eucaristía. Pero vayamos de todos modos al episodio de los sarracenos. En aquel pequeño monasterio de San Damián tenían la cajita o arqueta de plata de la reserva del Santísimo. Hay testimonios claros. También del ministro general de los menores, del año 1230, Juan Parente, cuando sucedió aquello. Ese hombre dejó testimonio de que allí tenían en una cajita de plata las monjas reservado el Santísimo. Y en un lugar bien seguro. Luego está esa custodia, donde a veces lo expondrían, incluso, como absolutamente innovadoras en su momento. Estaba la invasión de los sarracenos muy fuerte en Europa. Pensemos que en el año 1212, aquí en España, fueron derrotados en las Navas de Tolosa. Fue una batalla importantísima donde perdieron mucha fuerza los moros, como ya después fueron las de Lepanto y las de Viena siglos después. Pero la de las Navas de Tolosa fue muy importante. Y entonces aquella victoria hizo vibrar a la cristiandad, infundió nuevos ánimos de que íbamos a vencer la amenaza de la media luna, del Islam. Y claro, Francisco de Asís era muy sensible a todo esto. Recordemos la primera expedición de franciscanos los mártires en Marruecos, y la misma Clara quiso pasar a Marruecos para morir por Cristo, lo dicen en los procesos, algunos testimonios. Y si no es porque Francisco la frena, a lo mejor lo llega a conseguir. Pues bien, estamos en el año 1240, Clara está ya muy enferma y el peligro sarraceno se le mete en casa. Y allí los tiene llenos de furia. Y nos lo cuenta Celano, como sabemos. Estamos en los tiempos del dominio del emperador Federico II y el valle de Spoleto se vio también asediado por el Islam, que dice Celano, a modo de un enjambre de abejas estaban por todo el valle escuadrones de a caballo y los arqueros sarracenos querían destruir los campamentos cristianos y expugnar las ciudades fortificadas. Entonces se lanzaron contra Asís los sarracenos, sedientos de sangre cristiana, y llegaron a entrar, dice Celano, en el claustro de las vírgenes. Aquello más que un convento era como un pobre pajar. ¿Qué buscarían los moros allí? Mejor no imaginarlo, porque a lo mejor no buscaban bienes materiales y hubieran cometido tropelías todavía más lamentables con las monjas.
Y entonces, eso es lo que temía Clara, no tanto la rapiña material, sino que se tocase la virginidad de sus hijas. Cerca de 50 doncellas había en San Damián, Y entonces, ¿qué pasó? Que las hermanas no tenían defensa alguna. Miren, 15 clarisas deponen en el proceso de canonización de Clara, que como saben fue rapidísimo porque antes del año estaba canonizada. De esas 15 hermanas pobres que hablan de cómo era su madre, 10 cuentan este episodio, con todo detalle. O sea que 2/3 partes de los testigos cuentan este episodio. Y algunas lo hacen exactamente igual a las otras. Hay una Sor Filipa, otra Sor Angeluccia, que me gusta ese nombre porque eso es un diminutivo italiano como despreciativo, como no es decir Angelita, porque entonces sería Angelina, sino Angeluccia es como decir nosotros eso, Angeluccia, un diminutivo un poco feote, pero se ve que lo tenían así familiar en San Damián. Bueno, pues todas dicen lo mismo, que el enemigo había escalado el muro y penetrado ya en el claustro, que era un viernes a la hora de tercia, un viernes de septiembre, a la hora de tercia. No dicen que estuvieran rezando tercia, a lo mejor ya habían salido, pero para que lo recuerden, los viernes a la hora de tercia, este episodio, interesante, Era un viernes a la hora de tercia, que el temor hizo presa en las hermanas y que Clara, muy dueña de sí, con toda serenidad las tranquilizaba y les daba ánimos. Las llamó a que la levantaran de la cama porque estaba enferma y a que la pusieran en la puerta del refectorio. ¿Por qué? Porque el refectorio estaba enfrente del otro lado del claustro por donde podían escalar, como así lo hicieron, los sarracenos. O sea, para que al entrar la vieran a ella. Pero antes, la cajita de plata que pondría en una mesa, en una columnita, con el Santísimo. Detrás, las 50 monjas. Ese era el orden de batalla que estableció Clara. El capitán, Jesús. El general que manda el ejército, ella. Después los soldados, sus hijas. Y así reciben a los sarracenos, como nos lo cuenta también Sor Bienvenida y Sor Amada, y ponedme delante de ellos. Como entren, ponedme delante de ellos. Esta es la Clara dulce, romántica, tan blandita que se suele presentar. Pero eso es una caricatura. Clara es una mujer fuerte, valiente, confiada en Jesús. Y entonces, delante de la puerta del refectorio, a las 9 de la mañana de aquel viernes de septiembre, habiéndose levantado Clara, ayudada de sus hermanas, de la cama, pide que le traigan la cajita con el Santísimo Sacramento, la pone allí y ora: Señor, protege tú a estas siervas tuyas, pues yo no puedo hacerlo. Y una de las testigos del proceso oye esta vocecita, de niño dicen: yo os defenderé siempre. Y entonces Clara queda confirmada: habéis oído, no temáis, os aseguro que no sufriréis mal alguno ni ahora ni en el futuro, mientras obedezcáis los mandamientos de Dios. Testamento de Clara a sus hijas. Tenía una fe capaz de mover montañas y por eso escuchaba la palabra de Dios en el Salmo: di a mi alma, yo soy tu victoria. Hermanas e hijitas mías, no tengáis miedo, dice otra testigo, porque si Dios está con nosotras, los enemigos no podrán ofendernos. Confiad en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos librará. Y yo, vuestra abadesa, quiero ser vuestra salvaguarda, de modo que no os harán ningún mal. Si vienen, ponedme delante de ellos. Y así dijo varias veces. Ya estaba formada la columna de defensa. Jesús y Clara al frente, en medio de la puerta, detrás el racimo apretado, tembloroso, de vírgenes pobres.
Sin pasar sobre Jesús y Clara, nadie habría podido llegar a ellas. Y esto les sucede a ustedes. Para llegar a ustedes, para hacerlas decaer en su fervor religioso, para estropear su consagración con ideas raras, con mundanidades, con modernismos, tendrán que pasar sobre Jesús y sobre Clara. Lo que pasa es que a veces pasamos sobre Jesús y sobre los fundadores utilizando sus nombres. Y ese es el peligro. Pero no olviden nunca que esta es la columna que defiende a un monasterio y a una orden. Jesús, naturalmente, el fundador, su espíritu. Después la comunidad unida. Y Clara les dio un encargo. Oye, de la vocecita que habéis oído, no digáis nada hasta después de mi muerte. Termino, porque ya es la hora. Clara fue, lo hemos oído muchas veces, clara de nombre, pero más clara de vida. Noble de linaje, pero más noble por la gracia. Entonces aquí se nos presenta no tanto un rasgo aislado de su vida, no tanto un arranque de valentía, sino el nervio de su espiritualidad, lo que alienta su vida contemplativa toda, que es la Eucaristía. No me fijo tanto en esas imágenes tan hermosas, barrocas o maravillosas, de Clara, en cuántos monasterios antiguos las hay, enarbolando la custodia, tan airosa, avanzando frente al enemigo, y esos hombres un poco supersticiosos cayendo otra vez por el muro del monasterio. No, no es así. Es todo humilde, insonoro, discreto. No enarbola la custodia en sus manos, sino que todo fue más humilde, más sencillo y mucho más divino. Entonces, ella entra en el misterio del escondimiento de Jesús. Un niño, vocecita de niño, escondido en una cajita pequeña, Jesús sacramentado, Mysterium, Jesús escondido. Yo os defenderé siempre, columna formada frente al enemigo. ¿De dónde brota este episodio? De una vida toda. Este episodio no se improvisa. Clara ya era mayor, estamos en el año 1240. Clara ya llevaba una vida larga de entrega al Señor, muchos años de silencio, de clausura, sin salir jamás de ella. Me ha impresionado esto mucho fuertemente. Quizá no hay ningún caso de fundador que en vida vea surgir tantísimos monasterios, sin medios ninguno que había, de viajes ni nada. ¿Cómo proliferaron las clarisas? No solo en Italia, que se pobló de monasterios, sino hasta en España, en vida de Clara. Surgen monasterios. Y ella nunca sale de su clausura para nada. Era muy natural, como Santa Teresa, era la que los iba fundando para acá y para allá, que por eso la ponían verde, de que no guardaba las disposiciones de Trento en la clausura. Santa Teresa iba y venía. Clara no. Amó profundamente su clausura, y termino con esto que es muy interesante, como una entrega eucarística. Este es un déficit hoy en la Iglesia preocupante. Cómo se está minusvalorando la clausura, dejándola como algo meramente simbólico. Y lo peor es que dicen que esa era la voluntad de Clara o de Teresa o de la que quieran decir. Miren, lean ustedes la exhortación apostólica Vita Consecrata del Papa Juan Pablo II en el año 97 después del Sínodo sobre la vida religiosa. Él habla de las diversas formas de vida religiosa, y cuando llega a las monjas claustrales, que yo no digo contemplativas, porque contemplativos tenemos que serlo todos, pero claustral yo no tengo que ser, y usted sí, porque además lo tiene por voto. Mucho cuidado, por voto. Con lo que Santa Teresa era de la clausura, las carmelitas no tienen voto de clausura. Las clarisas sí. Entonces, ¿qué dice Juan Pablo II? Que la monja claustral representa y personifica en la Iglesia el misterio eucarístico, porque reproduce con su vida
la ofrenda no solo de sus tiempos, de su apostolado, de su trabajo, sino de su cuerpo escondido, como el cuerpo de Cristo está escondido en la Eucaristía. Yo lo estoy diciendo con palabras mucho menos adecuadas y bonitas que Juan Pablo II, pero él lo dice en un párrafo de esa exhortación. Usted en la Iglesia, y termino con esta afirmación fuerte, está llamada a ser Eucaristía, no a ser como la Eucaristía, no a recordarme a mí la Eucaristía, sino usted es Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús escondido. Usted está llamada a ser Jesús escondido. Yo lo pido así a la Virgen, mujer eucarística, la llamó también Juan Pablo II, en este día de la preciosísima sangre de Jesús, que nos recuerda, esto es mi cuerpo que se entrega por ti, esta mi sangre que se derrama por ti. Pues usted, monja contemplativa, claustral, hija de Santa Clara, tiene que decirlo cada día a Jesús y a la Iglesia y a la humanidad entera. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros.